Que el Señor le bendiga en este nuevo día que el Señor nos regala, en el que podemos reflexionar en su palabra, tratando de escudriñar las Escrituras con el tema de ¿quién es Señor para que cree en Él? Y para ello utilizaremos el texto que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 35 al 38, el que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: Creo, Señor, y le adoró. Esta es la historia que nos está hablando acerca de un ciego de nacimiento, el cual lo trajeron delante del Señor, y el Señor pues hizo el milagro de hacerlo ver. O sea, regeneró en él el sentido de la vista y entonces pudo ver. Presto suscitó la controversia entre los fariseos y entre los sacerdotes, que cuestionaban precisamente el milagro que Dios había hecho y trataban de tapar o de esconder precisamente la obra milagrosa que Cristo Jesús había hecho, puesto que era un ciego de nacimiento, o sea, no tenía eh, posibilidad de ser sanado. Y ante esto, pues, buscaron, hicieron, contradijeron, de tal forma que no encontraban la forma de negar el milagro que Dios había hecho. Y como no lo podían negar, expulsaron al ciego sanado. Y entonces caemos precisamente en los textos que hemos leído, que conociendo Jesús que lo habían expulsado de la sinagoga, entonces se acercó a él y le preguntó: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Ya él había obrado un milagro. Ya el ciego lo había contemplado en primera instancia, o sea, su primera vista, me imagino que fue hacia el rostro de Cristo Jesús. Ya lo había contemplado, pero no sabía quién era. Y mire, la realidad es que muchos de los que decimos ser cristianos no conocemos a Cristo Jesús, ni siquiera conocemos a Dios el Padre, porque hemos sido criados en una iglesia cristiana, sí, pero religiosa. Y al decir religiosa quiere decir que está envuelta en ritos, en costumbres, en tradiciones, y que únicamente están siguiendo un patrón de comportamiento sin tener el concepto mismo, ni siquiera la concepción misma de quién es Dios y la obra que Cristo Jesús quiere hacer en el hombre. Una iglesia ritualista únicamente se conforma con hacer lo que supone que es el culto a Dios, pero no se preocupa por conocer a Dios, mucho menos de agradarlo, porque si no lo conocemos no sabemos cómo agradarlo. Entonces, muchos estamos viviendo en iglesias ritualistas, de que la gente se conforma con ir al culto, y aunque no sepa lo que han hablado ni lo que se ha hecho en el culto, ellos se satisfacen con ello. Creen que con eso están haciendo lo que deben hacer delante de la presencia de Dios. Pero no es la voluntad de Dios en sus vidas. No es eso lo que Dios está esperando en sus vidas. Otros tantos están hablando acerca de un Cristo glorioso, un Cristo que nos va a llevar al cielo, al reino de los cielos, y que vamos a vivir con Él por los siglos de los siglos. Y mantienen el concepto, más bien la mentira, de que salvo siempre salvo. E ignoramos realmente lo que la palabra de Dios nos dice y nos declara, de que podemos perder la salvación. Y por eso tenemos el ejemplo del pueblo de Israel, que siendo el pueblo elegido, ahora, en este momento, no goza de la presencia de Dios, precisamente porque no cumplen la voluntad de Dios en sus vidas.
y se han desviado, se han extraviado completamente de la voluntad de Dios, y por eso dice la Escritura que Dios les dio la espalda, ya no los reconoció, y por eso están viviendo lo que viven. Pero en esa misma situación está la iglesia cristiana, que no conoce a su Dios y que piensa que todas las promesas se van a cumplir sencillamente porque las estamos esperando. Pero no entendemos, no hemos encontrado la verdad en las Escrituras que nos declara que nosotros debemos cumplir ciertos requisitos para poder optar a esa salvación. Entonces estamos en una iglesia idealista, en una iglesia que piensa que las cosas se van a dar porque se tienen que dar, pero no es la voluntad de Dios, porque sencillamente no conocemos a Dios, no tenemos una relación íntima con Dios, porque no es el asistir a la iglesia lo que nos da una relación íntima con Dios. En realidad, nosotros debemos visualizar en Cristo Jesús, en la vida de Cristo Jesús, el ideal del comportamiento que Dios espera en cada hombre. Porque la Biblia nos muestra que Cristo fue obediente hasta la muerte. ¿Obediente a qué? Obediente a la palabra de Dios. Obediente a lo que el pueblo judío estaba sometido, a la ley de Dios. Y él insistía en declarar que él había venido a cumplir la ley y todo lo que está escrito acerca de él. Y así lo hizo. Por eso, el ejemplo que él nos ha dado y el ejemplo que deberíamos estar siguiendo es de un Cristo obediente y de obediencia hasta llegar a la muerte. Pero no es una iglesia que se llama cristiana, que no es obediente y que tampoco está dispuesta a dar su vida por mantener una fe. Hoy vemos cómo mucha gente, está en la iglesia. Cierto, hay iglesias grandísimas que tienen grandes cantidades de personas que están congregadas en su edificio. Pero ¿cuántas realmente están cumpliendo la palabra de Dios y el mandamiento de Cristo Jesús? ¿Cuántos realmente se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos realmente están viviendo con una relación íntima con Dios, que están leyendo su palabra y poniéndola por obra y buscando constantemente la presencia de Dios para que su vida espiritual sea nutrida y crezca y se desarrolle conforme la imagen y la semejanza de Cristo Jesús? Y no solo eso, sino que la meta que debe perseguir la iglesia de acuerdo a lo que establece el libro de Efesios capítulo 4 es que nosotros deberíamos estar trabajando unidos los unos con los otros, usando el poder del Espíritu Santo para crecer y desarrollarnos hasta alcanzar la imagen, la semejanza de la medida, de la estatura, de la plenitud de Cristo. Y dice todavía, un varón perfecto. Esa es la meta que deberíamos estar buscando aquí, en este momento. Porque ese fue el ejemplo que nos dejó Cristo Jesús al venir en carne a este mundo. Porque ese era su misión, enseñar a los hombres a cumplir la voluntad de Dios. Pero no todos estamos cumpliendo la voluntad de Dios, mucho menos cumpliendo lo que la Escritura nos declara que deberíamos estar haciendo, sino que estamos viviendo como vivieran en el tiempo de los jueces, cada quien haciendo lo que bien le parecía, lo que quiere. Y muchas veces no nos sometemos a la autoridad de Dios para cumplir su voluntad, sino que buscamos excusas, pretextos, para cubrir nuestra desobediencia. Eso no es cumplir la voluntad de Dios. Es cierto, todos tenemos pretextos, todos tenemos otras responsabilidades en el mundo, pero si Dios está en primer lugar en nuestra vida, a Él deberíamos cumplir, cumplir su voluntad, serle obediente, poner en primer lugar el cumplir los mandamientos de Dios. Ese debería ser nuestro pensar,
Pero no, tiene más importancia las cosas del mundo que honrar a nuestro Dios con nuestra obediencia. Entonces, cuando nos ponemos a comparar y a sopesar todas estas circunstancias, que debe ser un examen personal diariamente que cada creyente debería estar haciendo, examinarse para ver si realmente está cumpliendo con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios en su vida. Y al no hacerlo, indudablemente no estamos agradando a Dios. Pero si lo estuviéramos haciendo, realmente la iglesia cristiana debería ser una iglesia empoderada, que estuviese marcando diferencia en la sociedad. Pero hoy las iglesias, aunque se ven por todos lados, no marcan diferencia. O si marcan la diferencia es porque la gente está aburrida de tanto grito, de tanta bulla que hacen las iglesias y no se ven frutos en ello. No se ven frutos. Hablando de los frutos del Espíritu Santo, como la mansedumbre, la obediencia, el mantener la ecuanimidad, ser estables en nuestro pensar, en nuestra forma de comportarnos, el estar mostrando con nuestro testimonio que Cristo Jesús vive en nosotros. Pero lo que el mundo aprecia es completamente diferente. Ven cristianos que son irresponsables en su trabajo, son prestos a tomar lo que no es suyo, desobedientes, iracundos, peleoneros, y eso no es el ejemplo que Cristo Jesús nos dejó. Es más, lo que dice la Biblia acerca de Cristo Jesús es todo lo contrario a lo que la iglesia de hoy en día practica. Imagine que nos peleamos por los parqueos entre nosotros mismos, cuando la orden de Cristo Jesús es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado y que le demos la capa también al que nos pidió, pues nuestra cobertura, o que pongamos la otra mejilla. Son cosas que Cristo Jesús nos dijo y no lo hizo bromeando, sino que precisamente nos indicaba la actitud que deberíamos tener de ser mansos, pero no somos mansos, somos peleoneros, somos soberbios. Queremos que toda la gente nos tenga por prioritarios. No hemos conocido al Cristo que profesamos seguir, que realmente nosotros pensamos que estamos dentro de su cobertura, pero estamos completamente alejados de ello. Entonces necesitamos volver a las Escrituras. Hermanos, las Escrituras son los que nos están dictando la voluntad de Dios en nuestra vida. Y si nosotros no hemos aprendido a escudriñar las Escrituras para encontrar en ellas la voluntad que Dios tiene para nosotros, entonces no estamos haciendo nada. Como cristianos, estamos engañados en lo que estamos practicando. La palabra es la que nos da a conocer la actitud que debemos tomar y el trabajo que deberíamos estar haciendo. Pero nos hemos sido mal enseñados y estamos recibiendo una palabra que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si usted solo llega a la iglesia a sentarse y hacer lo que le dicen que haga, que se pare, que se siente, que se arrodille, que ore, que cante, pero usted no lo está haciendo porque nace de usted, entonces usted no está practicando el culto racional que nos pide la Escritura. Usted está siguiendo únicamente el mandamiento de los hombres. Disculpe la comparación, pero somos como perros amaestrados. Siéntese, párese, dé vueltas, ladre, cállese. Así estamos comportándonos. Pero el sacrificio que nosotros debemos presentarle al Señor no lo estamos dando. No nos estamos purificando. Ni siquiera estamos limpiando nuestra boca del lenguaje soez o de las palabras insultantes que decimos incluso entre hermanos cuando existe un conflicto entre nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo? La palabra es única y clara, engañándonos a nosotros mismos,
creyendo que somos cristianos cuando ni siquiera practicamos lo que Cristo Jesús nos enseñó. Entonces necesitamos decir las mismas palabras que dice este ciego de nacimiento que recibió el milagro de Dios para ver. Y le tenemos que decir a Cristo Jesús, ¿quién eres, Señor? Para que le adore, para que crea en Él, para que ponga mi fe en Él. Porque el diario vivir de un cristiano es estar diariamente delante de la presencia de Dios, hablar con Dios, escuchar la voz de Dios, tener intimidad con Dios, estar cubierto de su presencia. Mire, hermano, si es que las figuras que se nos narran en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el tabernáculo de reunión, que dice que cuando Dios se acercaba a los hombres, bajaba una nube y cubría el tabernáculo de reunión. Recuerde que la misma escritura dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces esa presencia del Espíritu también tiene que bajar como sobre nosotros y cubrirnos completamente y Dios manifestarse a nuestra vida de la misma forma que lo hacía con Moisés, cara a cara, y escuchar la voz de Dios. ¿Y qué debemos escuchar? Las indicaciones que Dios nos da de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. David se tomaba el tiempo para preguntarle, Señor, ¿voy a subir a pelear contra los filisteos o me estaré quieto? Y entonces venía la palabra del Señor, le decía, sube, que yo los entregaré en tus manos. Y entonces subía. Pero si no había una confirmación de que la presencia de Dios iba a ir con él no se movía, porque sabía que su victoria estaba en que Dios iba a ir con él, que Dios iba a estar con él. Pero a nosotros no nos preocupa ni siquiera encomendarnos al principio de cada día a la misericordia de Dios. No nos preocupa acostarnos en paz con Dios, sino que al contrario nos acostamos peleados con nuestra pareja o después de haber regañado a nuestros hijos o abrumado por el trabajo que tenemos que ir a hacer el día siguiente, pero no pensamos en Dios. Entonces, todos, incluyéndome a mí, necesitamos cada día preguntarle al Señor, ¿estuviste conmigo? ¿O yo estuve contigo? Te tomé en cuenta, te honré con mis palabras, te honré con mis actos. Tuviste agrado de tenerme como hijo en este día. Di buen testimonio. Cumplí el mandamiento de amar a todo mundo y sobre todo a los hermanos como tú nos has amado. Todos deberíamos estarnos preocupando por esas cosas, porque es lo que Dios nos ha demandado, es lo que nuestro Señor y Salvador nos ha pedido que hagamos cada día, incluso perdonar hasta 70 veces 7 al que nos ofende. Y son cosas que no estamos haciendo. Entonces, ese Cristo obediente que nos dejó el ejemplo y que está plasmado en las Escrituras, nosotros no lo estamos honrando, sino que estamos haciendo la pantomima de que somos cristianos. Y los únicos engañados somos nosotros. Porque el día que venga el Señor, cuando nosotros nos presentemos delante de Él, vamos a escuchar esas tremendas palabras que nos dirán, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Que Dios nos ayude.